Como ustedes ya saben, muchos creadores de contenido para YouTube suelen trabajar con empresas privadas. Es decir, suponiendo que una empresa me quiera contratar, me ofrecen quizás $200, yo hago un video integrado o dedicado a una marca o producto y esa empresa me paga a mí $200 o 300 o 500, depende del acuerdo que tengamos. Y obviamente ganamos muchísimo más dinero que con los anuncios, porque estamos trabajando directamente con empresas que nos pagan por ese patrocinio, ¿no? O sea, esas empresas nos ofrecen un dinero para hacer un video sobre un producto o una marca o lo que sea, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa con esos creadores de contenido de YouTube que aceptan este tipo de propuestas de estas empresas o marcas? ¿Qué es lo que pasa? ¿A qué se ponen estas personas que trabajan, que deciden aceptar este tipo de propuestas? Se exponen a ser hackeados. ¿Por qué? A muchos ya les ha pasado, ¿no? Por eso lo digo. Se exponen a ser hackeados. Por ejemplo, en mi caso personal, he recibido varias ya ofertas de supuestas empresas que me han ofrecido muy buen dinero realmente, y yo jamás he aceptado ninguna de estas propuestas. ¿Por qué nunca he aceptado? Por miedo a ser hackeado. ¿Por qué? Porque en casi todas estas propuestas te dejan algún enlace, ¿ok? Donde te dicen que es un formulario o algo así que tú vas a tener que responder si aceptas la propuesta. Si tú haces clic en ese enlace, ¿quién te garantiza a ti que ese enlace no sea un enlace pirata, que tenga algún programa maligno que te pueda hackear, ¿no? A muchos les ha pasado que lo han hackeado, canales grandes han sido hackeados. Si bien después lo recuperan, pero es bastante complicado, tarda varios meses, qué sé yo, es complicado recuperarlo. Se puede recuperar, pero es muy complicado y vas a tener muchísimos problemas realmente. Y vas a terminar perdiendo muchísimo más de lo que vas a terminar ganando, justamente por querer ganar $200 o qué sé yo, que no está nada mal, obviamente, pero te expones justamente a ser hackeado. Entonces YouTube nos ofrece algo nuevo, una nueva herramienta que se llama Brand Connect YouTube. Y se trata justamente de que YouTube trabajaría con estas empresas privadas y sería YouTube un intermediario entre el creador del contenido y las empresas privadas. Entonces ya directamente quien va a negociar con las empresas es YouTube. No vas a tener que negociar tú mismo, sino que es YouTube. YouTube obviamente se va a llevar una tajada de ese dinero, esa es la idea obviamente, pero está buenísimo porque ya no vamos a correr el riesgo de que esa empresa, o más bien algún hacker nos pueda hackear, ¿no? Porque YouTube ya directamente no va a trabajar con alguien si no está seguro obviamente de que se trata de una empresa. Ya no vamos a correr ese riesgo, justamente ya no va a ser un hacker intentando hackear nuestro canal o nuestras cuentas, cualquier tipo de cuenta que tengamos en nuestro dispositivo, por así decir, ¿no? Porque nos hackean todo. Si tienen cuentas bancarias o qué sé yo, van a exponer también eso, ¿no? No solamente la cuenta de su canal, sino que muchísimas otras cuentas que ustedes tengan. Entonces, al estar YouTube como intermediario, ya no vamos a tener ese riesgo de que se pueda tratar de un hacker que no pueda hackear nuestro canal, qué sé yo, y quedarse con nuestro canal directamente. Entonces, YouTube, como dije, nos ofrece esta nueva alternativa que es Brand Connect. Brand Connect, aquí lo tenemos en el celular. Si ustedes quieren ver información sobre esto, es muy simple, simplemente se van a YouTube desde la aplicación, se van a la parte de ayuda y sugerencias o comentarios, no sé cómo es. Les va a aparecer el buscador, ustedes van a poner Brand Connect ahí en el buscador y van a encontrar todo tipo de información respecto a Brand Connect, ¿no? Que se las leo aquí. YouTube Brand Connect es un servicio de monetización que te permite conectar a los creadores con las marcas a fin de que realicen campañas de contenido para marcas. Además te permite recibir pagos por incluir contenido de anuncios en tus videos y te proporciona recursos de administración de campañas. Tú mantienes el control creativo en todo momento y eliges con quién trabajar. Esa es la otra, que tú puedes elegir con quién trabajar. Es decir, si YouTube te dice hay tal empresa que paga tanto dinero por promover tal producto o tal marca, y bueno, tú decides si aceptas o no. De eso se trata, ¿no? Si te gusta la idea de hacerlo o no, porque quizás tu contenido no tiene nada que ver con lo que ellos te están proponiendo. Quizás se trata de algo muy distinto, entonces tú no quieres hacer propaganda en tu video de un producto o de una marca que no tiene nada que ver con lo que tú haces en tu canal. Entonces tú decides si lo aceptas o no. Yo creo que todos aceptarían, obviamente, porque es muy buen dinero, muy buena paga y se obtiene muy buena ganancia, mucho más que lo que se obtiene con los anuncios que aparecen en los videos.
Lo que se obtiene con los anuncios que aparecen en los videos, ya todos sabemos que es muy poquitito, son centavos realmente y no se gana mucho, a no ser que tengas un canal muy grande que realmente te genere millones de visualizaciones y puedas ganar muchísimo dinero con los anuncios. Pero si no, tenemos a Brand Connect, que realmente es muy interesante. Los requisitos para participar de Brand Connect son los siguientes: tener más de 18 años, pertenecer al programa de partner, o sea, ser socio de YouTube, ser residente de Estados Unidos. ¿Por qué ser residente de Estados Unidos? Porque actualmente solamente esto se está ejerciendo, se está haciendo en Estados Unidos. O sea, yo no puedo hacerlo, no puedo participar de esto porque soy residente ciudadano argentino, no de Estados Unidos. Entonces yo no podemos participar los demás. Tienen que ser residentes de Estados Unidos. Y no tener faltas activas por incumplimiento de las normas de la comunidad, ¿sí? O sea, faltas activas, ¿sí? En el momento que tú tengas faltas activas, en el momento por incumplimiento de las normas de la comunidad de YouTube. Esos son los requisitos. O sea, como dije, esto solamente se está haciendo en Estados Unidos. Solamente quienes viven o residen en Estados Unidos pueden participar de esto de Brand Connect. La idea, por supuesto, de YouTube es más adelante ir llevando luego también a otros países, ¿no? Que se pueda extender esto a otros países y de esa forma trabajar con más creadores de contenido. Igualmente puede que YouTube te envíe una invitación, por más que tú no seas residente de Estados Unidos, YouTube te puede enviar una invitación para participar de esto. Si te envían la invitación, vas a poder participar igual aunque no seas residente de Estados Unidos. Pero bueno, te tienen que enviar la invitación, ¿no? Y si ellos no te invitan, pues simplemente no puedes participar. Pero supongo que con el tiempo esto se va a implementar en muchísimos otros países, no solamente en Estados Unidos, y ya vamos a poder trabajar todos con este programa Brand Connect, que me parece muy bueno por lo que dije, simplemente porque YouTube pasa a ser el intermediario entre la empresa y el creador, y de esa forma ya no estamos expuestos a ser hackeados. Y eso a mí me gusta porque, como dije, a mí me han hecho propuestas algunas empresas privadas, así me han hecho propuestas. Recuerdo una supuesta empresa china que me dejaba también un enlace donde era supuestamente el enlace de un formulario que yo tenía que responder a través de ese enlace si aceptaba obviamente esta propuesta. Simplemente no hice clic jamás en ese enlace porque dudaba realmente de que se tratara de una empresa que quisiera contratarme. Si bien hay muchas empresas chinas que están contratando a youtubers así todo el tiempo, pero bueno, ¿quién te garantiza que realmente se trata de una empresa que quiere contratarte? Y bueno, además tú mismo podías poner la tarifa. Me parecía todo muy sospechoso y simplemente nunca he aceptado este tipo de propuestas. Cuando hay enlaces de por medio no las acepto. De hecho nunca acepté ninguna todavía. Y bueno, justamente por eso, porque tengo el miedo de que sea un hacker intentando hackear mi canal, y por eso no acepto ese tipo de propuestas. Y por eso me parece muy bueno esto de Brand Connect, ya que directamente es YouTube quien trabaja con las empresas y a ti simplemente te dan esa propuesta. Si tú la aceptas, puedes trabajar, hacer el video y te van a pagar a ti una determinada cantidad de dinero. Obviamente YouTube se va a llevar su tajada también, pero ya tú no tienes ese riesgo de que te hackeen. Así que me parece muy bueno esto de Brand Connect. Nada, gente, espero que les haya gustado este video, que les sirva esta información y ojalá esto esté pronto disponible para todos, ¿no? Que se pueda hacer general en todos los países. Así todos podamos trabajar con empresas privadas y ganar algún dinero que realmente nos sirva. Bueno, gente, espero que les haya gustado este video. Si te gustó este video, deja un like, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y sin más nada que decir, nos vemos en mi próximo video. Chao.